La memoria no es un deber, mucho menos una obligación. La memoria es un derecho y como tal debe ser garantizado. Hacer memoria es un acto profundamente presente y si lo hacemos colectivamente, reclamamos también ese derecho que tienen los pueblos de contarse su propia historia. La memoria es una práctica que recupera el pasado para hacerlo presente, que habilita la reflexión de nuestras prácticas futuras. La acción de hacer memoria no es algo que se hace en el terreno individual, sino que cobra importancia cuando se hace de forma colectiva. ¿Qué recordamos? ¿Para qué? Entre junio y noviembre de 2023 se realizaron 3 talleres participativos en distintos parajes rurales del Soberbio y 9 entrevistas individuales, donde recolectamos testimonios de agricultores, docentes, amas de casa, comerciantes y distintos referentes de la comunidad. Buscamos relevar la voz y las memorias de los y las participantes, poniendo especial atención en visibilizar de igual manera a hombres y mujeres, para ver cómo han vivido este periodo tan particular de nuestra historia y ver qué tenían para contar. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. La última dictadura cívico-militar argentina se llevó a cabo entre los años 1976 y 1983, cuando las Fuerzas Armadas toman el poder. Las principales políticas implementadas fueron cerrar el Congreso de la Nación, suprimir la libertad de expresión y de pensamiento a través de la censura, la tortura, la represión, desaparición de personas y robo de bebés, eliminando sistemáticamente toda actividad política, social y cultural que el gobierno considere subversiva, persiguiendo a obreros, sindicalistas, artistas, estudiantes e intelectuales que mostraran desacuerdo. En síntesis, se llevó adelante lo que se denomina terrorismo de Estado, en que los militares contaban con todo el aparato estatal para llevar a cabo la persecución, el disciplinamiento y la represión de la sociedad civil. Mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está. Ni muerto ni vivo, está desaparecido. En toda la región nordeste, la represión se dirigió hacia los dirigentes de las ligas agrarias en general, y en Misiones hacia los líderes y simpatizantes del movimiento agrario misionero, quienes luchaban por una mejora material en sus condiciones de vida y reclamaban por el aumento del precio de las materias primas producidas en sus chacras. Las principales reivindicaciones del movimiento agrario de Misiones en esos años pueden encontrarse enunciadas en las banderas que desplegaron los militantes en octubre de 1973, cuando la organización llega por primera vez a la ciudad de Posadas. Esas consignas fueron: la tierra debe ser para el que la trabaja, leyes justas al servicio del pueblo, patria sí, monopolios no, jubilación sin explotación, el agro unido jamás será vencido, fuera los monopolios explotadores, agricultores organizados, monopolios expulsados, educación para la liberación, sin organización no hay jubilación, intervención de la CRIM y la riqueza para quien la produce. Dirigentes del MAM han sufrido la persecución, la cárcel, las torturas, la muerte, la desaparición, el exilio.
El MAM registra entre sus víctimas un total de 4 desaparecidos asesinados. Pedro Pechak, quien fue el máximo dirigente revolucionario de la organización, los hermanos Anselmo y Valdimiro Hitler, y también Estela Urdanis, quien se desempeñaba como responsable de comunicación a través del periódico Amanecer Agrario, órgano de prensa del MAM. A 50 años de aquellas experiencias de organización y lucha, creo que existen 2 grandes desafíos ciudadanos en el acto de memoria colectiva que implica evocar ese pasado reciente. Uno de ruptura, que se sintetiza en el enunciado nunca más. Nunca más a una dictadura y sus proyectos de muerte. Y otro de continuidad, que tiene que ver con enarbolar y actualizar las banderas de lucha por las cuales dieron su vida más de 30.000 argentinos y argentinas. ¿Por qué continuar esa lucha? Porque los problemas no solo persisten, sino que se han acentuado en las últimas décadas y aún queda muchísimo por hacer, por alcanzar una sociedad más justa y más democrática. Si recordamos este episodio, este evento aquí en el interior, en la zona de frontera, como ser este hecho que ha ocurrido, que se interrumpe la vida democrática y más cómo se vivía o se vivenció acá en nuestro pueblo. Y bueno, lo que llamaba la atención era, bueno, los concejales dejaban de desarrollar sus actividades y en el municipio los primeros 3-4 días se cierra la actividad cotidiana, la dinámica, ya sea de cobrar impuestos o de la visita cotidiana que hacían los vecinos a la parte institucional. Se hace cargo un señor integrante de la Fuerza de Gendarmería y bueno, la expectativa era quién iba a ser que lo tomaban como interventor, que iba a ocupar o cumplir las funciones de intendente. Esto se llevó un par de días, por lo que supe había propuestas y hasta que recae a quien fuera intendente posteriormente o nombrado intendente, el señor Gustavo Peterson. Primero todo eso hacía a que uno en el cotidiano charlara, digamos, todo en voz baja, era todo un susurro debido a esa presencia y había generaciones, presencia de la fuerza, y había generaciones, bueno, que no habían vivido esta digamos, experiencia de interrupción en el quehacer cotidiano. Era bastante complicado, no era fácil. Vos tenías que estar cuidando mucho a vos y tu familia y salí donde había 2 paradas, ya no podía estar, o 3, y salí con manchete en el trabajo, imposible. Pero sí, fiesta y esas cosas era muy complicado. Principalmente vivir alcohol, no podía nada. Y si te agarraron un camino fuera de hora, preso, no había otra forma. Uno de los que me marcó, digamos, fue cuando vi que un señor tenía las manos atadas con una cadena y iba caminando delante de los caballos donde los gendarmes iban montados. Eso fue lo más marcante. Bueno, ella estaba caminando por la avenida Rivadavia con una minifalda así muy cortita y los gendarmes llegaron al mercado de Mindo de Ambrós, que era mercado de aquella época ahí, y pidieron una bolsa de alfiler. Y ahí Mindo le consiguió y le dijo, no, se van a cortar el fondo de la bolsa. Y Mindo dice, pero ¿por qué? Si no, si hay una señora ahí que necesita. Y ahí el gendarme llegó y le vistió la bolsa del alfiler y ató con un piolín así. Y dijo, ahora vos podés ir, está suelto, podés ir, está libre. Podés ir, ahora usted está vestida. Pero le puso una bolsa de alfiler en pleno centro del suburbio. Tengo una anécdota para contar de mi padre, que en tiempo de los militares, él salió de la casa para ir a jugar fútbol y terminó un fin de semana
durmiendo en la comisaría por no cumplir con las normas y reglas que regía en ese tiempo la dictadura militar. Ese día todos deberían respetar, por ahí ellos se escapaban, iban a jugar el fútbol igual, pero algunos lograban escapar cuando veían que venían los militares y él no pudo escapar y fue uno de los que estuvo detenido el fin de semana completo. Particularmente viví la experiencia familiar de mi padre. Él estaba en ese momento a cargo de la municipalidad porque había fallecido el intendente. Y bueno, cuando fue el golpe simplemente vinieron, le dijeron: don Silva, váyase a su casa porque ahora vamos a estar nosotros. Y después, ya el más terrible, digamos, un día también una experiencia familiar donde él contaba que había tenido acceso a un libro donde contaba un poco las torturas que se habían hecho y que él no pudo leerlo. Leyó una o dos situaciones y nos contó algo y no pudo contarnos más, y sé que tampoco terminó de leer el libro. Yo nunca lo vi, yo creo que lo quemó, lo tiró porque era muy terrible. Yo tenía un tío por parte de mi señora que llevó a su señora para tener familia en el hospital, que aún está el banco. Y una vuelta vino caminando porque no tenía con qué pagar un auto, y poco había autos en aquella época, no existía eso. Y siempre pobre como. Y él era el camino a no sé qué hora de la noche. Y le llevaron, le cagaron a palo. Y él quedó internado, ¿viste? De tanto que lastimaba. Hoy sufre las consecuencias de aquella época. Ponerse, yo estaba medio melenudo. Y les agarraban la maquinita y así cortaban bien, se dejaban solo el cuero de la cabeza y así. Hacían una cruz y la largaban, para que vaya a crear vergüenza de no ser melenudo. También en una propiedad que tenían convenio con la gente, muchas veces compra de palabra las propiedades y lo vendían, lo quemaban los galpones, casas, lo destruían su vivienda y decían que se vayan, que tenían tantos días para irse y bueno, o si no lo llevaban preso y lo sacaban, pero destruían todos sus bienes. Si yo tuve un mes encarcelado, se prepararon, ¿no? Y ahí solo salía para ir al baño, nomás todo encerrado. No llegué ahí, yo vine muy encerrado. ¿Dónde? En el regimiento Kansas de guerra. ¿Tuvo miedo? Un mes vos quedaste adentro del cuartel. No dejaban salir ni para ir al baño. Yo para el baño no, pero el baño era adentro más. Y ahí, un mes tuvimos. Nosotros nos queríamos, sí, lejos, en la colonia, ¿no? No conocíamos ni la ciudad más cerca, que era San Vicente. Y ahí de repente, con 17 años yo tenía, yo era joven todavía. Cumplí en octubre, 18 y entré en marzo. Ahí uno aprende, ¿no? O sea, uno ve el límite que tiene el cuerpo humano, ¿no? Porque ahí te sacan lo máximo. Hay que aprender, ocupar lo que sufrí ahí como aprendizaje, ¿no? Me parece que el proyecto de rescate de la historia de la época de la dictadura militar en nuestra zona, la zona del Alto Uruguay misionero, una zona de frontera, y de reciente colonización, es muy valioso en el sentido de que por ahí no hay mucha información acerca de cómo se vivió realmente, o por lo menos yo que no soy de aquí, no tengo mucha información acerca de cómo se vivió realmente el proceso de la dictadura militar en una zona como esta, ¿no? Alejada de los centros urbanos, donde sabemos que hubo todo ese proceso de represión
y de desaparición de personas, bueno, cómo se vivió aquí, qué rol ha jugado en desarrollo cultural de la zona ese proceso de dictadura militar. Y fue muy bueno, así nos encontramos con los vecinos de la comunidad y compartimos experiencias de lo que la vida nos brinda, ¿no? Lo que más me gustó ¿qué voy a decir? Las preguntas que fue hecho y fue así, entre todos recordamos todo lo que fue hecho y lo que podíamos hacer, y eso me pareció muy bueno. Me gustó mucho hoy el encuentro de hoy por las charlas que recordamos cosas lindas del pasado, y me gustó mucho la tarde, pasé la tarde toda ahí. Y ahí estamos, queremos otro encuentro igual, que quedó muchas cosas sin hablar, sin contar. Bueno, creo que este tipo de proyectos son muy buenos, principalmente porque acá se encuentra un poco lo que es la memoria de las personas que vivieron épocas que para muchas personas son casi que cuentos de fantasía, pero contada en primera persona, en esos relatos que se van mezclando en la memoria de todos los que participaron, las personas que participan. De pronto te encontrás con que hay como muchos relatos de vida que hacen que estos parajes y que este pueblo cobre como un sentido especial, porque si no te quedás un poco con lo que lees o con lo que cuentan ahí en las historias más oficiales, y hay un montón de relatos que se quedan incompletos, y creo que la memoria de quienes vivieron eso completa todo, pero principalmente le da como un contenido de vida, y creo que traer eso al presente en este tipo de experiencias, en este tipo de trabajos, hace que, no sé, la comunidad de hoy se fortalezca gracias al recuerdo de ayer. Con esa frase puedo terminar.